Cuando se termina un proyecto de una red de datos, normalmente se ve algo así, se entrega algo así. Está bonito, ¿no? Pero suele pasar que a los pocos meses comienza a verse así. Y en 2 o 3 años comienza a verse así. Del otro extremo del cable, donde llegaría hacia el usuario o el dispositivo final, pues se entrega algo así. Y en 1 o 2 años terminan así los pobres nodos de red. Y esto es muy común que suceda. No con eso quiere decir que esté bien, no con eso quiere decir que sea deseable. No es deseable que suceda. Deberíamos de ser mucho más cuidadosos con las cosas. Pero la realidad es que a veces operativamente no es posible mantener un rack con todos esos cables ordenados porque te toca encontrar un nodo y pues normalmente cuando estás en la urgencia de que necesitas habilitar un servicio y no lo encuentras porque no estaba debidamente etiquetado, pues terminas abriendo todo eso o terminas poniendo cables donde antes estaba ordenado y empieza poco a poco a hacerse el desorden o a dañarse los extremos del lado del usuario por un trato no adecuado. ¿Y qué se hace en estos casos? Pues se tiene que dar mantenimiento y es de lo que quiero hablar en este video. ¿Qué se debe considerar en un mantenimiento a la infraestructura de red, al site, al cableado estructurado? Un punto importante, limpieza dentro del site, limpiar los componentes. Por ejemplo, esta es una charola de fibra que estaba llena de polvo y que dejamos así después del mantenimiento. Otro punto importante, identificación y peinado de los patch cords. Antes de mover cualquier cosa hay que identificar y anotar. Con identificar es justamente anotar a dónde va cada cable del punto A al punto B de cada extremo. Etiquetar y dar una nomenclatura única a cada componente dentro del rack, desde el rack hasta los equipos activos y pasivos. Obviamente una limpieza superficial a los equipos va a ayudar bastante, aunque hay que tener cuidado en este punto. Contemplar un lote de reemplazo de cables de parcheo y de cables de usuario. Nosotros en estos mantenimientos aprovechamos para reemplazar patch cords por algunos de diámetro reducido que son mucho más fáciles de ordenar. Por ejemplo, estos que a nosotros nos gustan mucho porque se prestan para etiquetarlos y que queden bien. Y si vamos a cambiar de cables, pues aprovechamos para establecer un código de colores para cosas importantes. Por ejemplo, cable verde para enlaces de internet. Se aprovecha también para etiquetar los eliminadores y etiquetar los contactos eléctricos de extremo a extremo. Esto ahorra mucho tiempo cuando tienes que desconectar cosas. En un mantenimiento a la red hay que considerar también un lote de reemplazo de placas y jacks para que quede así como nuevo. De ser posible también considerar la limpieza de puntos de acceso Wi-Fi, que queden bonitos y etiquetarlos. De ser posible también darle mantenimiento al control de acceso del site, para que no se use tu site como bodega. Validar que los aires acondicionados, sobre todo si son de este tipo, no estén goteando y estén funcionando correctamente. Validar la carga de los UPS y que no traigan alarmas. Y como en la mayoría de los casos no lo tienen, se aprovecha para poner una bitácora donde se registran las personas que entran al site. Ese es un deber ser. Y finalmente, y muy importante, documentar, poner en papel lo que estaba en la realidad. O en papel no, tal vez en digital, como en este caso. Obviamente debe coincidir lo que etiquetaste en físico con lo que está documentado con la misma nomenclatura. Aquí, por ejemplo, hasta se documentó el color del patch cord, que es eso que ves azul, rojo, amarillo. En conclusión, lo que se busca con un mantenimiento a la infraestructura de red es que vuelva a un estado como cuando fue un estado original de entrega, incluyendo hasta la memoria técnica, que para estos escenarios casi nunca ya se tiene la memoria técnica. Es como hacerle un reset a tu site o un master reset a tu infraestructura de red y cableado estructurado.